Muy bien, buenas noches, queridos estudiantes del sexto semestre de la carrera de medicina de la Universidad Técnica del Norte. El día de hoy vamos a ver cómo se produce la ateroesclerosis. Esperamos que sea de utilidad para las clases e incremente un poco más el conocimiento. Primero, arterioesclerosis. Aclaramos los términos para que no cree confusión. Arterioesclerosis significa endurecimiento de las arterias, para lo que existen tres patrones. La arterioesclerosis propiamente dicha, que afecta a pequeñas arterias, cuyas variantes anatómicas son la hialina y la hiperplásica, ya vistas en la clase anterior de trastornos circulatorios. La esclerosis de la media de Mockenberg, que se caracteriza por calcificación de las paredes de las arterias musculares, que afecta a la membrana elástica interna en mayores de 50 años y al no ocluir la luz arterial no tiene significancia clínica. La ateroesclerosis, que proviene del griego ateros, que significa masa o pasta, y escleros, que es duro. Esta es la base de la patogenia de las enfermedades coronaria, cerebral y vascular periférica, causando la mayor morbimortalidad en el mundo occidental, responsable de la mitad de las muertes en este lado del mundo. La probabilidad de su desarrollo depende de factores hereditarios y adquiridos. Entre los hereditarios están las mutaciones génicas del receptor de LDL. Entre los adquiridos están las concentraciones de colesterol, tabaquismo e hipertensión. Producen lesiones de la íntima llamadas ateromas o placas ateromatosas o ateroescleróticas que protruyen hacia la luz vascular. Una placa ateromatosa corresponde a una lesión elevada con núcleo lipídico grumoso blando de colesterol o de sus ésteres con una cubierta fibrosa, como estamos viendo acá en la imagen con su centro necrótico. A más de obstruir el flujo sanguíneo, pueden romperse y causar una trombosis vascular obstructiva de suma gravedad. También provoca isquemia porque aumenta la difusión entre la luz y la media, lo que debilita la pared vascular y favorece la formación de aneurismas. Dentro de la epidemiología han existido cambios importantes en el diagnóstico y tratamiento de la cardiopatía isquémica, por lo que ha disminuido notablemente su mortalidad. La adopción de estilos de vida occidental han determinado aumento en países en desarrollo. Los países de la antigua Unión Soviética tienen las tasas más altas de mortalidad por cardiopatía isquémica, de 3 a 5 veces superior a los Estados Unidos y de 7 a 12 veces mayor que al Japón. Dentro de los factores de riesgo, existen los propios del organismo, que son menos controlables, y otros adquiridos o asociados a comportamientos susceptibles de intervención. Se han realizado análisis prospectivos como el Framingham Heart, donde 2 factores aumentan el riesgo en 4 veces y 3 factores aumentan el riesgo en 7 veces. Dentro de los no modificables, que son propios del organismo, están las anomalías genéticas, los antecedentes familiares, el aumento con la edad, el sexo masculino. Y dentro de los modificables está la hiperlipidemia, hipertensión, tabaquismo, diabetes e inflamación. Factores de riesgo propios del organismo, como los genéticos, dentro de los antecedentes patológicos familiares son el factor independiente más importante. Algunos trastornos mendelianos presentan una firme asociación a la ateroesclerosis, como una hipercolesterolemia familiar. La edad, aunque el desarrollo de la placa es progresivo, no se manifiesta sino hasta alcanzar un umbral crítico hacia la mediana edad, entre los 40 y 60 años. La incidencia de infarto agudo de miocardio se multiplica por 5. Sexo. Las mujeres premenopáusicas tienen poca probabilidad de presentar un infarto agudo de miocardio en comparación con los hombres de la misma edad,
a menos que hayan otros factores de riesgo como diabetes, hiperlipidemia o hipertensión significativa. La hipercolesterolemia está dentro de las alteraciones conocidas como dislipidemias, también llamada hiperlipidemia. Así no hayan otros factores de riesgo, la hipercolesterolemia sola basta para iniciar el desarrollo de la lesión. Dentro de los principales factores de riesgo modificables, el principal causante de esta entidad es el colesterol sérico unido a las lipoproteínas de baja densidad o también conocido como LDL por sus siglas en inglés, ya que esta lipoproteína libera el colesterol a los tejidos periféricos en tanto que la lipoproteína de alta densidad o HDL por sus siglas en inglés moviliza el colesterol de la periferia, incluidos los ateromas, y los transporta al hígado desde donde son excretados a la bilis. El LDL o colesterol malo aumenta este riesgo. El HDL o colesterol bueno disminuye el riesgo de infarto agudo de miocardio. Una dieta rica en colesterol y grasas saturadas, como la yema de huevo, grasas animales, mantequilla, aumentan las concentraciones plasmáticas de HDL. Aquí se va yendo un mito del huevo. Miren, que no coman huevo por el colesterol. Aquí está una de las razones por las que sí se debe consumir. Las dietas pobres en colesterol y con alto contenido de grasas poliinsaturadas reducen su concentración. Esto es lo que comemos en las afueras de las universidades. Los ácidos grasos omega 3, como el aceite de pescado, las grasas trans utilizadas en postres o fabricación de margarinas lo afectan negativamente. El ejercicio y el consumo moderado del alcohol, etanol, aumenta las concentraciones de HDL. La obesidad y el consumo de tabaco disminuyen el HDL. Lógicamente, esta parte del consumo de una copa de vino tinto que se viene haciendo prácticamente de costumbre en el mundo y en la sociedad occidental, tiene que ser valorada y evaluada. Una copa está bien, más de una ya es perjudicial por todos los problemas que vendrían con una intoxicación alcohólica. Las estatinas son una clase de fármacos que reducen las concentraciones de colesterol inhibiendo la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Es la enzima limitante de la velocidad de biosíntesis hepática del colesterol. La hipertensión por sí sola aumenta el riesgo de padecer infarto agudo de miocardio hasta en un 60% en relación a los normotensos. Interesan tanto los valores sistólicos como los diastólicos. El tabaquismo es un importante factor de riesgo en hombres y el consumo en mujeres ha incrementado la incidencia y gravedad de la aterosclerosis. El consumo de un paquete o más al día duplica el riesgo de muerte por cardiopatía isquémica. El abandono del consumo reduce este riesgo. Al año llega casi al mismo riesgo de los no fumadores. La diabetes mellitus provoca hipercolesterolemia y eleva el riesgo de aterosclerosis. El riesgo de infarto agudo de miocardio es 2 veces mayor, igual a los accidentes cerebrovasculares. Es 100 veces superior el riesgo de padecer gangrena de las extremidades inferiores por aterosclerosis con diabetes mellitus. Factores de riesgo adicionales, hasta el 20% se presentan en ausencia de factores de riesgo manifiestos. En la inflamación está presente durante todas las fases de la aterogenia y se ve ligada a la rotura de la placa ateroesclerótica que posteriormente puede producir aneurisma. La PCR o proteína C reactiva es un marcador útil, fácil de medir y se correlaciona con el riesgo de cardiopatía. Esta se sintetiza en el hígado. Es confirmado que la PCR es un marcador independiente de infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, enfermedad arterial periférica y muerte súbita cardíaca. La PCR se ha incorporado a los protocolos de estratificación de riesgo. También es útil para calibrar los efectos de las medidas de reducción del riesgo como el abandono del tabaquismo, pérdida de peso, ejercicio, tratamiento con estatinas que disminuyen la PCR.
La hiperhomocistinemia, las concentraciones séricas de homocisteína se correlacionan con enfermedad coronaria o arteriosclerosis coronaria, enfermedad vascular periférica, accidente cerebrovascular y trombosis venosa. La homocistinuria se debe a un error congénito del metabolismo que causa elevación a más de 100 micromoles por litro. También las concentraciones bajas de folatos y vitamina B12 elevan la homocisteína. Sin embargo, el consumo de suplementos vitamínicos no disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. El síndrome metabólico se caracteriza por resistencia a la insulina, hipertensión, dislipidemia, LDL alto, HDL bajo, hipercoagulabilidad y estado proinflamatorio. Estos últimos contribuyen al desarrollo de disfunción endotelial y o trombosis. La lipoproteína A, la LPA, es una forma alterada de LDL que contiene la porción 100 de la apolipoproteína B unida a la apolipoproteína A, ApoA. Las concentraciones elevadas de LPA se asocian a riesgo de enfermedad coronaria y cerebrovascular, independientes de los valores de LDL. Factores que afectan a la hemostasia, varios marcadores de las funciones hemostáticas y fibrinolíticas como la elevación del inhibidor del activador tisular del plasminógeno 1, son potentes predictores de infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular. Otros factores como la falta de ejercicio, el estrés, que es muy difícil de cuantificar, la obesidad, son importantes factores de riesgo de aterosclerosis. La aterosclerosis es una respuesta inflamatoria y de cicatrización crónica de la pared arterial tras una lesión endotelial. La progresión de la lesión ocurre por interacción de lipoproteínas modificadas, los macrófagos derivados de los monocitos y los linfocitos T con las células endoteliales y musculares lisas de la pared arterial. En cuanto a la patogenia de la aterosclerosis, la secuencia, la lesión y disfunción endotelial que causan aumento de la permeabilidad vascular y adhesión de leucocitos y trombosis. Acumulación de lipoproteínas, sobre todo LDL y sus formas oxidadas en la pared vascular. Adhesión de monocitos al endotelio, seguida de migración de la íntima y transformación en macrófagos y células espumosas. Adhesión plaquetaria. Liberación de factores por parte de plaquetas, macrófagos y células parietales activados que inducen reclutamiento de las células musculares lisas. Proliferación de células musculares lisas, producción de matriz extracelular y reclutamiento de linfocitos T. Acumulación de lípidos tanto extracelularmente como en las células, macrófagos y células musculares lisas. Lesión endotelial. Esta es la base de respuesta a la lesión. Después de cualquier tipo de agresión provoca engrosamiento de la íntima. En los humanos las lesiones inician en lugares morfológicamente intactos. Las células disfuncionales intactas tienen permeabilidad aumentada, incremento de adhesión a leucocitos y expresión de genes alterada. Los factores que intervienen en la disfunción endotelial en la aterosclerosis temprana son toxinas derivadas del consumo de tabaco, homocisteína, agentes infecciosos, citocinas inflamatorios como el factor de necrosis tumoral. Las dos causas más importantes de disfunción endotelial son los trastornos hemodinámicos y la hipercolesterolemia. Los trastornos hemodinámicos, las placas tienden a desarrollarse en el origen de los vasos, las ramificaciones y a lo largo de la pared posterior de la aorta abdominal. En estudios in vitro, se ha demostrado que el flujo laminar no turbulento induce unos genes endoteliales, el antioxidante superóxido dismutasa que protege frente a la aterosclerosis. Estos genes explican la localización no aleatoria de las lesiones ateroscleróticas precoces. La hipercolesterolemia dentro de la patogenia de la aterosclerosis. Los lípidos son transportados en el torrente circulatorio por apoproteínas que forman complejos de lipoproteínas. Las dislipoproteinemias son concentraciones altas de LDL, bajas de HDL
y concentraciones elevadas de lipoproteína A, que es anómala. ¿Cómo afirmamos que la hipercolesterolemia es la responsable de la aterosclerosis? Los lípidos dominantes de las placas ateromatosas son el colesterol y sus ésteres. La historia clínica familiar debida a LDL defectuoso y a captación inadecuada de LDL a nivel hepático pueden dar lugar a infarto agudo de miocardio antes de los 20 años de edad. Otros trastornos genéticos o adquiridos como diabetes mellitus o hipotiroidismo producen aterosclerosis prematura y enfermedad coronaria. Los estudios epidemiológicos detectan una significativa correlación entre la gravedad de la aterosclerosis y las concentraciones plasmáticas de colesterol total o LDL. La disminución del colesterol sérico mediante dieta o fármacos ralentiza la progresión de la aterosclerosis e inclusive induce regresión de algunas placas y reduce el riesgo de episodios cardiovasculares. ¿Cómo contribuye la hiperlipidemia a la aterogenia? La hipercolesterolemia crónica puede afectar directamente la función endotelial. La hipercolesterolemia crónica, las lipoproteínas se acumulan en la íntima donde pueden agregarse o ser oxidadas por radicales libres producidas por células inflamatorias. La inflamación crónica contribuye al inicio de la progresión de las lesiones ateroscleróticas. La inflamación es desencadenada por la acumulación de cristales de colesterol y ácidos grasos libres en los macrófagos, los cuales perciben su presencia a través de receptores inmunitarios innatos citosólicos del inflamosoma. La activación del inflamosoma facilita la producción de la citocina proinflamatoria IL-1, que sirve para reclutar monocitos. Los linfocitos T también son activados. La activación de monocitos de linfocitos T produce citocinas y quimiosinas que terminan depositando células musculares lisas y síntesis de proteínas en la membrana extracelular. Aquí una imagen de lo que acabamos de decir, que lo pueden encontrar en el texto de Robbins. Las estrías grasas están compuestas por macrófagos llenos de lípidos. Se ven como múltiples manchas amarillas, pequeñas y aplanadas, que terminan por confluir formando estrías de 1 centímetro de largo, pero no todas se hacen placas de ateroscleróticas. La placa aterosclerótica en los procesos esenciales son el engrosamiento de la íntima y la acumulación de lípidos, que son de color blanco amarillento, que ocluyen la luz arterial y tienen dimensiones variables, hablando de la morfología de la aterosclerosis. Afectan solo una parte del diámetro arterial y rara vez son circunferenciales. En orden descendente, los vasos con más afectación son la aorta abdominal, las coronarias, las popliteas, las carótidas internas y arterias del polígono de Willis. Las placas ateroscleróticas tienen 3 componentes: células musculares lisas, macrófagos y linfocitos T. La membrana extracelular, que comprende colágeno, fibras elásticas y proteoglucanos, y lípidos intra y extracelulares. Las placas pueden sufrir los siguientes cambios. La rotura, ulceración o erosión da lugar a sustancias trombógenas y trombosis, hemorragia dentro de la placa, ateroembolia, que generan microémbolos, formación de aneurismas. La presión provocada y atrofia isquémica de la media subyacente son causas de debilidad y potencial rotura. La enfermedad aterosclerótica se desarrolla en corazón, infarto agudo de miocardio, en encéfalo, accidente cerebrovascular, en riñones y en miembros inferiores, provocando gangrena. Consecuencias de la aterosclerosis: estenosis aterosclerótica, como estamos viendo en la imagen. La estenosis crítica es la fase en la que la oclusión puede causar isquemia a nivel coronario. Ocurre cuando se encuentra en el 70%. Aquí se presenta dolor torácico o al realizar un esfuerzo, que es la angina estable.
La rotura de la placa es lo más peligrosa, pero la oclusión puede ocasionar oclusión mesentérica e isquemia intestinal, muerte súbita cardíaca, cardiopatía isquémica crónica, encefalopatía isquémica y claudicación intermitente. Cambios agudos en la placa. La erosión o rotura va seguida de inmediato de una trombosis vascular parcial o completa con el consiguiente infarto agudo. Los cambios son rotura, fisura con exposición a trombógenos, erosión, ulceración con exposición de la membrana basal. Hemorragia en el ateroma con expansión de volumen. Las placas responsables del infarto agudo de miocardio son asintomáticos antes del cambio agudo. Las placas que tienen áreas grandes de células espumosas y lípidos extracelulares cubiertas fibrosas delgadas, pocas células musculares lisas, presentan mayor probabilidad de rotura y se consideran placas vulnerables. Las estatinas reducen la inflamación y ayudan a estabilizar la placa y disminuyen el colesterol circulante. Las influencias extrínsecas en las placas también contribuyen a los cambios agudos. La estimulación adrenérgica puede elevar la presión arterial sistémica al despertarse y levantarse. Esto ha hecho que el infarto agudo de miocardio tenga un ritmo circadiano con máximos a las 6 de la mañana y al mediodía. Asimismo, el estrés emocional intenso contribuye a la rotura de placas como sucede en catástrofes naturales, terremotos o como por ejemplo el ataque a las Torres Gemelas en septiembre del año 2001. Muy bien, esto ha sido la charla de aterosclerosis, espero que les haya servido. Durante las clases incrementaremos algunos conceptos y hablaremos de algunos síndromes presentes clínicamente. Muchas gracias y hasta el próximo video. Recuerden que esta es una interpretación del Dr. Du de la patología de Robbins de la 9ª edición. Gracias y hasta la próxima.